Saludamos al ingeniero Carlos Rabascal. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo en este lunes, después de un buen tiempo que había estado ausente de los medios. Muy buenos días, Jaime. Buenos días a todos. Gracias por esta generosa invitación. Sí, he tomado un descanso. Se me cruzaron algunas cosas. Diciembre y enero estuve fuera del país. Acabo de regresar de nuevo al país por cuestiones profesionales. Estaba en Lima. Y bueno, acá siempre preocupado por la situación del Ecuador y recorriendo el país también para seguir en ese ejercicio de democracia, de escuchar, comprender y entender qué están viviendo las ecuatorianas y los ecuatorianos, que como ustedes bien lo han reflejado en sus comentarios del día de hoy, hay una gran angustia y una gran desesperanza. Esto lo estamos viviendo desde hace 5 años y no se está cambiando absolutamente nada, porque la política ecuatoriana y el gobierno nacional no está comprendiendo que tiene que gobernar para el pueblo, no para unos cuantos tenedores de la deuda externa. Correcto, Carlos. Justamente voy a entrar con el tema de lo que se dio hace pocos días. El presidente de la República denunció a el ex candidato presidencial Javier Hervas de que justamente cuando se reunió con él le había pedido exoneración de impuestos. Luego denunció a asambleístas de Pachacutic que también estaban pidiendo dinero, cargos públicos, bueno, en fin. Después salió un video donde justamente se publicaba de que estos asambleístas o asesores de los asambleístas, gente también que venía de parte del gobierno, estaban negociando el viceministerio de Agricultura en un costo de 2.5 millones de dólares. El viceministerio de Agricultura. Yo recuerdo hace un poco más de un año un ex asambleísta que lamentablemente fue asesinado, también denunció en el gobierno de Moreno que el Ministerio de Agricultura costaba 1,5 millones de dólares. Esto quiere decir que la corrupción ha superado todo, pues, ¿no? Si antes costaba 1,5 millones un ministerio, ahora solo el viceministerio de Agricultura le han puesto un valor de 2.5 millones de dólares. Esto es repugnable todo lo que estamos viendo en este país, estimado Carlos. ¿Cuál es tu lectura de todo lo que está pasando? Antes de entrar a desarrollar la lectura sobre lo que está sucediendo en la política ecuatoriana, solo una acotación, querido Jaime. Quien denuncia, lo cual lo vuelve más grave y delicado todavía, en aquel entonces, no me refiero ahora, sino en el gobierno de Moreno, el Ministerio de Agricultura, el cargo de ministro de Agricultura, el cargo de ministro de Agricultura, se cotizaba en 1 millón de dólares. Fue el ex ministro, en ese entonces ministro, Rubén Flores, lo cual aún es más delicado, porque estamos hablando de un ministro en funciones. Estábamos hablando que en aquel entonces Rubén Flores era ministro en funciones. Y viniendo la denuncia de un ministro en funciones, lo cual lo vuelve más delicado, nunca se realizó una investigación real y concreta sobre aquel tema. Hoy se reedita este asunto en un video clandestino que sale al aire, que se comparte a través de un medio de comunicación digital, y se habla que el cargo de viceministro de Agricultura, se cotiza en 2.500.000 dólares. Esto de aquí nos debe llevar a la reflexión y a la conclusión. ¿Qué está pasando con la política? Definitivamente la política en el Ecuador se ha deteriorado tanto. La clase política ecuatoriana, no todos, hay excepciones evidentemente, no está entendiendo ni comprendiendo que la política no solo es servir a un pueblo ecuatoriano, sino que ésta tiene que ver y se relaciona con algunos atributos. Uno de los principales atributos es entender la angustia y la desesperanza de un pueblo. Otro atributo es la solidaridad. Otro atributo es el entendimiento y la comprensión. Y el otro atributo es la calidad de cercanía para poder servir a ese pueblo. Pero parecería que la clase política está enfrascada en enriquecerse en algunos casos y en otros casos
simplemente en la lucha del poder por el poder para seguir fortaleciendo sus organizaciones políticas. Pero las organizaciones políticas tienen que sufrir una reforma fundamental porque no están entendiendo la dimensión de la democracia. Y la democracia tiene que ver con la participación de los ciudadanos y ciudadanas en el quehacer del desarrollo socioeconómico, cultural del país. Las organizaciones políticas se han encerrado en sí mismas y no le están abriendo la oportunidad a las personas, a los seres humanos, a los ecuatorianos y ecuatorianas, para su participación y para su incidencia en la vida del país. El Ecuador no va a cambiar, lamentablemente, Jaime, si es que no se emprende una verdadera reforma política e institucional. La pregunta entonces sería, es cómo hacerlo y cómo lograrlo. Lo que pasó con el presidente de la República en términos de cerrar los espacios de diálogo no es nada nuevo. Lo cerró con su aliado natural, los socialcristianos. Lo cierra con Pachacutic ahora. Lo cierra con la izquierda democrática ahora. Se va en contra de asambleístas y se va en contra de Javier Herbas, candidato a la presidencia de la República por la izquierda democrática. Y comparte un video que refleja más que mal genio prepotencia. El mal genio se controla, la prepotencia no se controla. Pero es evidente que ese video responde o respondía a una estrategia política. Y esa estrategia política era ir a la muerte cruzada. Y después tuvo que recular aquello porque se da cuenta que su gobierno y él no tienen ni el capital político, ni la aceptación, ni la credibilidad como para ir a una muerte cruzada. ¿Y por qué quería ir a una muerte cruzada? Porque quería deshacerse de la conformación de la Asamblea Nacional con la intención de gobernar por decreto durante 6 meses y apostar a que pueda él tener una mayoría propia en la Asamblea Nacional Legislativa. Y ahí se presentan una serie de contradicciones. Esa serie de contradicciones que se reflejó en la reforma al Código de la Democracia anterior, cuando se cambió la forma de asignación de escaños y la forma de elección de los asambleístas. ¿Cuán arrepentidos deben estar ahora? En todo caso, es un gobierno que se ha creado su propio laberinto, que ha perdido el espacio de gestión y que no entiende que la principal gobernabilidad ni siquiera está en la Asamblea Nacional Legislativa. La verdadera gobernabilidad está dado en las calles del Ecuador. ¿Y por qué digo en las calles del Ecuador? Porque cuando hay un pueblo que sufre hambre, que no tiene empleo, que cuando hay un pueblo que tiene miedo con salir a las calles porque lo pueden matar, asesinar, robar o morir por la pandemia y que está preocupado más por la subsistencia, entonces ese pueblo no genera espacios de gobernabilidad. Y por eso que entonces el gobierno entendió que no puede ir a la consulta. Igual pasará con la consulta popular, tendrán de querer manipular las preguntas a través de estrategias de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el capital político de este gobierno tan bajo seguramente hará que también piense y repiense la eventual consulta popular. ¿Tenemos un gobierno debilitado? Tenemos un gobierno debilitado. Tenemos una clase política en la Asamblea Nacional que no está entendiendo lo que está pasando en el Ecuador. También es verdad. Lamentablemente es un tema cultural de la política ecuatoriana, es un tema estructural. Ingeniero Rabascal, buenos días. Carla Aro le saluda. Efectivamente, el gobierno se dio cuenta que no puede con la asamblea, ni siquiera tratando de comprar votos. Y la reacción de él, después de un poco dejar de un lado la muerte cruzada, es decir, bueno, voy a gobernar con decretos y normativas. ¿Será que el presidente de la República puede hacer algún tipo de gestión para nuestro país a través de decretos y normativas? A ver, el problema es más grave todavía, Carla. ¿Por qué? Porque un gobierno
debe tener una visión de desarrollo, debe tener un plan de desarrollo. De ese plan de desarrollo se deriva un programa de gobierno. Del programa de gobierno debe derivar los marcos jurídicos que tienen que responder también a la Constitución de la República. Y de eso se debe generar presupuestos para poder implementar esta política pública, para poderla operativizar y que termine teniendo resultados positivos. Eso no entiende el gobierno nacional. El gobierno nacional está concentrado en algo. Es cómo establezco un equilibrio fiscal que me permita mejorar mi flujo de caja y que tenga incidencia en el precio de la deuda externa del Ecuador. Es decir, está pensando en los tenedores de la deuda externa y no está pensando en el pueblo ecuatoriano. ¿Y por qué digo esto? Porque en la gestión del actual gobierno, ¿qué se ha privilegiado? Se ha privilegiado la salud, la educación, la reactivación productiva, el empleo, se ha privilegiado la seguridad. La respuesta lamentablemente es no. Se ha privilegiado fundamentalmente ese equilibrio fiscal para que los tenedores de la deuda externa se beneficien en el precio de la deuda. Que si antes valía 4, hoy valga 6. Esa es la realidad de la milanesa, Carla y Jaime. Ahora bien, ¿cuál es el problema con esa visión que tiene el actual gobierno? Es que mientras todos los recursos están orientados a incrementar la Reserva Monetaria Internacional, que hoy está por los 10.000 millones de dólares, ¿verdad? Y que se mejora el precio de la deuda externa, tenemos problemas serios de seguridad. Tenemos problemas serios en la economía interna. No existe inversión pública. ¿De qué nos sirve tener 10.000 millones de dólares cuando no hay medicinas en los hospitales? Cuando la educación es de mala calidad y la infraestructura se está cayendo a pedazos. Cuando no se está generando empleo. Y cuando ni siquiera se asigna presupuestos a los servicios de inteligencia para el modelo de gestión de la seguridad ciudadana, de la seguridad interna. Entonces aquí tenemos un problema de modelo, aquí tenemos un problema de visión. El presidente dice vamos a gobernar por decreto. Yo le planteo más bien la siguiente reflexión. El presidente puede gobernar si en ese proyecto de ley de atracción, de ese proyecto de ley denominado atracción de inversiones que se archivó. Claro que puede gobernar. Si el tema pasaba por articulaciones públicas privadas, estas ya existen desde el año 2015. Claro que puede gobernar. Miren, pongamos un ejemplo para poder ejercer esta reflexión. Ha dicho el presidente de la República que porque se archivó el proyecto de ley no se va a poder generar empleo. Y que porque se archivó ese proyecto de ley no van a venir inversiones y por tanto no se va a generar empleo. Y voy a utilizar el mismo ejemplo que utiliza el propio presidente de la derecha ecuatoriana cuando se refiere a la inversión extranjera directa. Siempre ponen de ejemplo aquí, a Colombia y a Perú. Y dicen, tenemos que seguir el ejemplo de Colombia y de Perú, que tienen inversiones por montos elevadísimos, mucho más grandes que el Ecuador. Pero es que a la inversión extranjera directa no se la debe medir por el valor monetario, sino por la incidencia en el desarrollo socioeconómico del país. Si nosotros analizamos los indicadores de pobreza y de desempleo de Colombia y Perú, son tan iguales o peores que el de nosotros. Entonces, ¿qué efectividad ha tenido esa inversión? ¿Dónde está esa justificación que dice que porque no se le aprobó este proyecto de ley de atracciones de inversiones, no se va a generar empleo? No. El empleo se genera, es a través de incentivar la economía interna, el sector productivo, el incentivar a nuestro sector productivo y protegerlo para que genere empleo y buscar nuevos modelos de producción para generar nuevos tipos de trabajo.
a través de modelos de asociatividad, cooperativismo de producción, distribución, comercio y servicio, que generen tipos de trabajo de participación o en relación de dependencia. Pero no hay esa hoja de ruta, porque no se está pensando en cómo sacar al país de la crisis. Cuando hablo que no se está pensando en cómo sacar al país de la crisis, estoy pensando en la gente. Mire usted, el gobierno dice, vamos a firmar tratados de libre comercio con Raimundo y todo el mundo. China, la Alianza del Pacífico, México, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. ¿Que van a venir productos más baratos y de menor calidad? Sí, puede ser que sí. Pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Porque ¿qué va a pasar con nuestra producción nacional? En la industrial y en el sector agrícola y en el sector agropecuario. Se va a destruir pues la producción nacional. Y cuando se destruye la producción agrícola, ¿qué va a pasar? Cuidado, nos pasa lo que le pasó a Colombia, que los productos agrícolas, porque ya no tenían cómo sostenerse en términos de costo de producción y rentabilidad, fueron sustituidos por la droga. Eso tenemos que pensar. Los efectos colaterales en términos de incidencia que puede generar una política pública o una decisión política mal implementada y mal conceptualizada en el país. Un gobierno tiene que pensar primero en la gente, en la producción, en el empleo y la seguridad, educación y salud. Pero este gobierno no está pensando en eso porque le disminuye los presupuestos a esto, quiere aperturar, abrir los mercados de forma indiscriminada y evidentemente va a poner en riesgo la paz social, la seguridad ciudadana, la seguridad interna. Eso por un lado. Que puede gobernar por decreto. Un gobierno no necesita de tantas leyes para gobernar, ya está la Constitución y hay un marco jurídico. Ahora, que si pretende establecer o sustituir a las leyes por decretos, eso es una equivocación, porque eso no le va a generar seguridad y sostenibilidad, porque nadie va a invertir por un decreto, porque un decreto puede ser cambiado de la noche a la mañana, en el mismo gobierno o en otro gobierno. En vez de tantas lamentaciones, debería asumir un liderazgo y comenzar a gobernar. Pero miren las contradicciones, mi querida Carla Jaime. Hablan de la atracción de inversiones. Y el día de ayer, Solca, en una carta abierta, ¿qué le dice al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Que es parte del gobierno nacional. ¿Y por qué digo eso? Porque el presidente es el delegado, el presidente del Consejo Consultivo es delegado del presidente de la República. ¿Qué le dice? Le dice, Solca informa a usted a la ciudadanía que mantiene la atención a los pacientes del IES que están admitidos en nuestras unidades médicas, pero varios núcleos de Solca se han visto en la dolorosa situación de someter la atención a nuevos pacientes por falta de recursos. ¿Cómo quieren atraer la inversión? Si el Estado es el primero que ahuyenta la inversión privada, al afectar el patrimonio de organizaciones como Solca, como la Junta de Beneficencia y como otros prestadores externos de la propia institución. Eso es ahuyentar a la inversión privada. Eso es destruir patrimonio privado. Que no se trata de capitales o de tenedores de capitales. Se trata de organizaciones que están orientadas a lo social en términos de la salud pública y que además generan empleo. Y que como complemento a eso se dan el lujo de despedir aquí en Quito a 160 operadores de la salud. Es decir, hay unas incoherencias tremendas en el gobierno nacional. Es una gran verdad lo que usted dice, y no solamente en salud, en educación. Mire que se aprobó esa reforma a la ley de educación, a la ley orgánica de educación intercultural, y los maestros todavía siguen esperando a ver si el gobierno se digna en reconocerle esos aumentos de sueldos. Es lamentable que a los profesores tampoco se les esté reconociendo lo que merece ganar un docente. Yo creo que un profesor merece ganar un buen sueldo para que ese docente se dedique a preparar a los niños y jóvenes que son el presente y futuro del país.
Qué terrible. Carlos, pasemos a otro tema. Me gustaría hablar cómo avanza la recolección de firma del movimiento surgente hasta el momento. Si tú, Jaime, me permites un momento, ¿Sí? ¿Está bien? antes de tratar sobre el tema de la recolección de firmas del movimiento ciudadano político surgente, quisiera referirme a la manipulación de la información a través de noticias disfrazadas. El día de ayer, en un medio de comunicación, se ha denominado al proyecto Coca-Cola Sinclair como la chatarra que causa gastos y que genera pérdidas. Este tipo de cosas hay que desterrar y hay que precisarlas por respeto a la ciudadanía. Y aquí no se trata de defender, aquí se trata de hablar la verdad. Mira tú, se habla que Coca-Cola Sinclair no sirve para nada en este comunicado, en este artículo, en este supuesto análisis. Coca-Cola Sinclair produce el 30% de la generación eléctrica, hidroeléctrica del Ecuador. ¿Sí? El 30%. Eso es bastante. Recordemos que pasamos de la generación termoeléctrica a la generación hidroeléctrica. Pero adicionalmente hoy, casi el 90% de nuestra generación de energía es hidroeléctrica, es decir, energía limpia, no contaminante. Pero adicionalmente a eso, si Coca-Cola Sinclair fuera una chatarra que produce gasto, primero, ¿cómo que contribuye al 30% de la generación de electricidad? Y segundo, ¿cómo es que exportamos electricidad y que el Estado ecuatoriano obtiene ingresos por la exportación de electricidad? ¿Qué pretende, Es decir, qué pretende el gobierno con este tipo de información que de alguna manera se distorsiona a la ciudadanía? es que aquí hay algo que cae por su propio peso, Jaime. A ver, el gobierno nacional perdió capital político, perdió credibilidad, cerró los espacios de diálogo hasta con sus propios aliados, Social Cristiano, Izquierda Democrática, Pachacutic y BAM. ¿Sí? ¿Cuál es el único capital político que le queda a los medios, al gobierno nacional? Son los medios de comunicación que lo protegen. ¿Cuál es la estrategia? Seguir descalificando, y la descalificación es un mecanismo de persecución a sectores políticos. Y seguirá queriendo entonces seguir desprestigiando, seguir persiguiendo para llevarse la atención a otro lado. Carlos, y tú tienes razón con lo que estás diciendo en este momento, porque justamente desde la semana pasada acá hemos visto cómo están haciendo una campaña de linchamiento mediático y culpando, como siempre, yo creo que este gobierno es la continuación del gobierno de Moreno, porque a Moreno creería yo que le fue un poco bien durante sus 4 años y por eso se mantuvo en el poder, ¿no? Cada que le va mal al gobierno de Lazo o algo pasa con el gobierno, pues tienen que crear alguna especie de show mediático y con eso distorsionar todo lo que está pasando. Hemos visto el caso Petrochina, hemos visto otras cosas. Ayer escuchaba también al ministro del Interior que el problema de la cárcel de Cuenca no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo. O sea, cualquier cosa que ocurra, mirando por el retrovisor, el culpable es el de atrás. Pero mira tú en el caso de la seguridad, básicamente el tema de las cárceles. Y lamento tener que llamarlo cárceles porque deberían ser centros de rehabilitación, pero en eso se ha convertido. A ver, llevamos 5 años, Jaime. 5 años, gobierno de Moreno y gobierno de Lazo, que son lo mismo para mí. En que vienen diciendo lo mismo. Echando la culpa atrás. ¿Y cuál es la decisión que han tomado ahora? Volver a separar al Ministerio del Interior de la Secretaría de la Política. A ver, pongámonos de acuerdo. Entonces. O sea, primero lo fusionan.
luego lo revierte para volver a lo que se hizo antes. Pero al gobierno nacional hay que decirle, Jaime, que esto no es cuestión de ponerle nombres a los ministerios, a las instituciones gubernamentales. Esto es cuestión de política pública. Primero, visión de desarrollo, programa de desarrollo, política pública, recursos. Pero antes de los recursos, modelo de gestión, porque el modelo de gestión es el que te determina cuántos recursos vas a tener. El plan Pero eso no existe. No existe acá. Este gobierno no entiende eso. Es puro enunciado, 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 enunciado. Pero el problema de las cárceles es el reflejo de lo que está pasando fuera. Por eso que a mí me preocupa la paz social y la seguridad ciudadana. Y este es el riesgo que se puede incrementar producto de este aperturismo indiscriminado de querer afectar la producción nacional, la destrucción del empleo a través de tratados de libre comercio indiscriminado. Y con esto no estoy diciendo que no se requiera acuerdos comerciales, ojo. Pero ¿qué nos sirve un tratado con México cuando nuestro camarón y banano no puede ingresar a México? Ellos sí protegen su producción y nosotros no, bien gracias, no vengan nomás. Entonces eso no entender al país. Y aquí tenemos problemas muy serios en ese sentido. Lamentablemente, la ausencia del Estado en el desarrollo, ni siquiera hablo de crecimiento económico, sino en el desarrollo social, económico como país, esa ausencia de Estado va a afectar la vida de los ecuatorianos. Pero para que haya comprensión ciudadana, tenemos que comenzar a construir cultura política. Y esa cultura política es obligación de los medios, como el tuyo, Jaime, que es un medio alternativo a los medios tradicionales que no les interesa la cultura política ciudadana, de los actores políticos, de las organizaciones políticas y de toda la sociedad en su conjunto, de comenzar a cambiar la forma de hacer política. Porque si no, la política se nos transforma en procesos electorales cuya definición pasa por las emociones y más no por la racionalidad. Correcto, Carlos. Ahora sí, ya en la recta final de este diálogo que me parece muy productivo, porque hablar con Carlos Rabascal, pues yo creo que es algo interesante para conocer la realidad de lo que estamos viviendo en este momento. Porque algunos medios tal vez no le dan importancia a los temas que tratamos nosotros diariamente dentro de estos medios digitales, que hay algunos que sí nos preocupamos para mostrar la realidad de lo que está pasando en el país. Carlos, bueno, hablemos del tema surgente, la recolección de firma de este movimiento importante que creo que tú estás abanderándolo junto a otro grupo de personas. ¿Cómo avanza? Va avanzando muy bien, pero permíteme ponerlo en antecedente. A ver, yo fui candidato a la vicepresidencia de la República en la Alianza UNES y me enorgullezco de haber aceptado esa candidatura. Pero en el diario vivir de esa campaña pude identificar muchos errores que se cometieron. Y sobre esos errores hay que reconocerlos, porque no reconocer un problema es agrandar. Y por eso he tomado la decisión de seguir caminando en la política, pero adicionalmente de conformar un movimiento ciudadano político llamado Surgente, en el que estamos en el proceso de recolección de firmas, que ya tenemos casi 100.000 firmas, una organización ciudadana, sin recursos, de puros voluntarios, que vamos avanzando. Somos una corriente del progresismo. Somos una corriente del progresismo. El progresismo es muy amplio, aquí nadie se puede adueñar del progresismo. Yo he planteado un frente nacional progresista, porque en mi ejercicio de libertad de pensamiento, de libertad de acción, tengo el derecho a plantear. Y he planteado que todas las corrientes, las que quieran sumarse, se sumen. Pero que debemos entender que esto es una construcción conjunta de la unidad del progresismo. Yo no quiero organizaciones políticas que tan solo se transformen en empresas de carácter electoral. Porque los problemas del país son estructurales, Jaime. Y sobre eso tenemos que debatir.
El Ecuador necesita una gran reforma política e institucional para desconcentrar el poder político y traducirlo en un poder popular desde los territorios. Y esa es nuestra propuesta. Hacer realidad lo que dice la Constitución de la República, con la regionalización de autonomía, porque eso nos va a permitir desconcentrar el poder político, pero también desconcentrar la política pública en términos de desarrollo. El Ecuador ha venido haciendo lo mismo, a excepción de los 10 años de Rafael, que empezó un proceso que lamentablemente se coartó, que hay que recuperarlo. Por eso yo digo construir sobre lo construido, corregir lo que estuvo débil y hacer lo que no se pudo hacer. Y el progresismo debe entender, aquí no se trata de divos y divas, aquí se trata del pueblo. Y vamos a seguir caminando con un objetivo: fortalecer el progresismo. Y desde nuestra corriente, de ese nuevo progresismo que yo hablo, aportar al debate, a la reflexión social, a la conciencia ciudadana, a ejercer democracia interna, a participar en los debates territoriales y nacionales, construyendo pensamiento político. Aquí se trata de hacer una nueva política, de tener una pedagogía para construir la cultura política. Todos tenemos derecho a participar en la política. Y no por eso nos vamos a descalificar. La política no se hace en los discursos. La política se hace en los territorios. Y hay que entender otra cosa, Jaime. Mira, Mandela decía, cuando llega a la presidencia, si queremos abrir la puerta de la libertad, tenemos que entender que tenemos que desterrar el odio, la descalificación, la exclusión y el descarte. Abramos la puerta a la libertad, Jaime. Carlos, quiero agradecerte por haber participado de este diálogo. Antes de despedirme, Adriana Rivera te envía un gran saludo, una fiel seguidora de tu movimiento. Dile a Adrianita que le mando un beso, un abrazo, y que siempre estará en los primeros lugares de mi engreída. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo a ustedes dos. Y gracias. Y gracias a ustedes por hacer un periodismo responsable. Gracias a ustedes por orientar y educar, por construir esa cultura. Esa responsabilidad, replíquenla en el territorio ecuatoriano. Un abrazo a los dos.